hermanos, estamos preparados para continuar entonces con esta serie de temas que traemos cada domingo sobre la Confesión Bautista de Fe de 1689, nuestra confesión. Amén. Son 32 doctrinas que nos identifican a nosotros como bautistas reformados y que podemos estar en discordia en otras doctrinas, menos en estas. Por lo menos en lo esencial necesitamos estar ahí. Comenzamos a mirar nosotros del capítulo número 10, que habla acerca de la obra expiatoria de Cristo. Todo lo que conocemos como la doctrina soteriológica o soteriología, y ahí estamos viendo lo que se conoce también como el Ordo Salutis, el orden de la salvación. No está tomando todos los aspectos, obviamente, porque arrancó el capítulo número 10 del llamamiento, y tiene que ver con la regeneración, o lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Y hablamos de esa parte. Viene primero ese nuevo nacimiento. Bueno, lógicamente uno dice viene primero, pero ahora uno puede entrar en conflicto con la doctrina que vamos a ver ahora en cuanto a dónde la ubicamos. Luego hemos visto, viene la justificación. Una vez el Señor nos regenera, en ese llamamiento eficaz que nos hace, nos justifica, capítulo 11. Luego venimos capítulo 12 hablando acerca de la adopción, nos adopta como sus hijos. Ahora pasamos a ser parte de la familia de Dios. Capítulo número 13 veíamos de la santificación, y es que ahí entra la doctrina de la santificación para poder abarcar los tres aspectos, que es una santidad posicional, que tiene que ver obviamente con la doctrina de la justificación, que tiene que ver con la doctrina de la regeneración, que tiene que ver inclusive con la doctrina que vamos a ver ahora de la conversión, pero que se pone ahí, y así la han colocado los redactores de esta confesión, porque hay una santidad progresiva y una santidad final. Entonces estamos en ese momento. Pero entonces ahora vamos a ver una doctrina que la confesión la toma en el capítulo 14 y el capítulo 15, que tiene que ver con la fe y el arrepentimiento. No va a encontrar usted la conversión en esta, pero porque está ahí. Aquí nosotros hemos dicho, hermanos, que la conversión es una moneda con dos caras. Y la conversión tiene que ver con una fe verdadera y tiene que ver con un arrepentimiento verdadero. Lamentablemente hay que hablar de fe verdadera y arrepentimiento verdadero, porque hay mucha fe ficticia y hay mucho arrepentimiento ficticio que no es verdadero. Entonces, lo que vamos a hablar ahora en estos dos capítulos, capítulo 14 y 15, es de la conversión, para que lo tenga claro. La Biblia habla de la conversión, pero una persona se convierte cuando tú tienes genuina fe y cuando tienes genuino arrepentimiento. Es decir, son los dos aspectos de la conversión. Y entonces, esto nosotros lo tenemos claro. De pronto, la iglesia arminiana creen que primero es la conversión y luego la regeneración, ¿no? Ellos creen que, y usted y yo creíamos así, que uno tiene que creer primero, tiene que tener fe primero para poder nacer de nuevo. Pero nosotros, por la palabra, entendemos diferente. Primero tiene que haber una regeneración. Primero Dios nos da el nuevo nacimiento, porque estamos muertos espiritualmente, y un muerto espiritualmente no puede ejercitar nada espiritual. Es decir, si la fe es espiritual y el arrepentimiento es espiritual, no puede nadie ejercer estas dos virtudes que son dadas de Dios, como lo vamos a ver si primero no es regenerado. Entonces, primero, hermanos, es el nuevo nacimiento, después la conversión. Cuando una persona genuinamente ha nacido de nuevo, o ha sido regenerada, o ha sido llamada eficazmente, que es lo mismo, como nosotros lo hemos venido desarrollando, entonces la persona da ese paso de conversión. Lo que pasa es que, obviamente, lógicamente entendemos, y lo podemos explicar acá, que es primero la regeneración y luego la conversión, pero no lo pudiéramos explicar, porque es que cuando nosotros solamente sabemos, hermano, que cuando una persona tiene fe verdadera, se arrepiente verdaderamente, es porque esa persona en ese instante fue regenerada. ¿Es complicado? Pero así es. Entonces nosotros estamos mirando la doctrina de una manera lógica para poder llegar a estos puntos. ¿Qué va primero?
lógicamente, hermano, y por la escritura, aunque pareciera que van juntas todas, pero lógicamente, y por eso yo siempre pongo el ejemplo de, ¿cómo se llama este que estaba? Lázaro, eso, Lázaro. Yo siempre pregunto, ¿qué fue primero? Lázaro, ¿oyó primero al Señor la voz o primero Dios le dio vida? Lázaro está muerto. Y Lázaro no podía oír la voz de Jesús. Lázaro no podía levantarse, él no podía escuchar la voz de Jesús porque está muerto. Entonces, ¿cómo es que el Señor le dice, Lázaro, ven fuera? Y él se levanta, él oye y se levanta, porque primero Dios le da vida. Y eso es lo que hace con la palabra. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, le llevamos el Evangelio a las personas que están muertas espiritualmente, Dios les da vida primero, y entonces ellos oyen el Evangelio, y cuando ellos creen es porque Dios ya les dio vida. Pero si una persona sigue resistiendo allí, no, y no cree, y alega, y pelea, y batalla, y nada, ¿para qué, hermano? No tiene la vida. Tú y yo oremos por ellos, sigámosles predicando, pero no tiene la vida porque no puede responder con fe y arrepentimiento. Ok, entonces capítulo 14 de la fe salvadora. Y otra vez de la fe salvadora, porque hay una fe que no es salvadora. Y eso es bien interesante. Ya lo dije, la fe y el arrepentimiento son las dos caras de la conversión, son los instrumentos para recibir la salvación. En este caso son sinergistas. Y ahí es donde hay que tener claro, y por eso hacemos la diferencia. La regeneración es monergista, es de Dios, una obra solo de Dios, mono uno. Mientras que la conversión es sinergista porque es Dios dando la fe y el arrepentimiento, pero el hombre tiene que actuar. Entonces es en cooperación. La conversión sí es en cooperación. La conversión sí es sinergista porque la conversión es Dios y el hombre operando. Dios no se arrepiente por ti, tú debes arrepentirte. Dios no tiene fe por mí, yo debo tener la fe. Pero es sinergista porque es de Dios, Dios me la da para que yo actúe en ella. Entonces es bien interesante esa parte. Entonces la fe salvadora es un don de Dios que el hombre ejercita cuando lo recibe. Es el instrumento por el cual somos conectados con la salvación que logró el Señor Jesús para nosotros. Entonces, hermano, el Señor Jesús en la cruz murió para salvarnos, pero hay un medio para poder recibir esa salvación, se llama la conversión. Es decir, por medio de la fe y el arrepentimiento verdadero recibimos esa salvación. Entonces Dios operó todo, Dios dio la salvación de gratis, fue pura gracia de Dios, Dios nos regenera de gratis, pura gracia, pero para Él darnos y aplicarnos esa obra regeneradora de nuestras vidas, nosotros debemos responder en arrepentimiento y fe, se llama la conversión. Por eso no hay problema. Muchas personas alegan cuando no entienden esto. Pero es que la Biblia dice, ustedes dicen que no, que la conversión es que Dios la da. Entonces, ¿por qué la Biblia le dice que el hombre debe convertirse? El hombre tiene que tomar esa decisión. Pues claro, el hombre debe arrepentirse, el hombre debe tener fe. Pero el hombre debe arrepentirse no porque se pueda arrepentir. El hombre debe tener fe no porque pueda tener fe, sino porque Dios es una obra de regeneración, y cuando Dios lo regenera es que el hombre puede arrepentirse y es que el hombre puede tener fe. Por eso, hermano, esto es tan sencillo, complicado para muchos, pero ahora que estamos en este nivel, es tan sencillo que uno predica el Evangelio, y si la persona no puede, no puede. Si la persona no se puede arrepentir, no se puede arrepentir. Si la persona no puede tener fe genuina, no la puede tener porque Dios no se la ha dado. Es decir, porque Dios no lo ha regenerado. Pero entonces no vamos a predicar fe y arrepentimiento. Claro que sí. Porque el hombre es responsable delante de Dios. Yo sé que esto es complicado, pero así está la palabra de Dios. Y así hay que enseñar. Entonces, hermanos, vamos con la primera parte, que es de la fe salvadora, capítulo 14. Entonces la Biblia registra que esta salvación es por la gracia de Dios, pero que la fe en este caso que es el instrumento. Lo conoce muy bien en Efesios 2, 8 y 9, ahora volvemos a él, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia somos salvos, eso es claro. Pero por medio, el instrumento para recibir la salvación es la fe. Y entonces hay quienes dicen: ah, ya, la gracia es de Dios, la fe es mía. No, un momentico, y esto no de vosotros.
Note la expresión, por gracia sois salvos inmediatamente por medio de la fe. El Señor no lo excluye, porque algunos, y hablo con los arminianos acá, donde usted y yo veníamos, ellos dicen, no, y yo decía así, yo soy salvo por la gracia de Dios. Y eso lo da Dios, pero yo pongo la fe. Y esto no es de vosotros, eso se refiere a la gracia. No, un momentico. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahí está toda la frase. Y esto no de vosotros. Es decir, ni la gracia ni la fe es nuestra. ¿Y por qué? Pues es don de Dios. La gracia y la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero luego dice, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Amado hermano, ojo que voy a decir un punto acá. El punto acá de no entender esto es atentar contra la gloria de Dios. Esto es muy delicado. Esto es muy delicado. Salvación por obras atenta contra la gloria de Dios. Porque si yo digo lo que dicen los arminianos y como yo creía anteriormente, que la fe yo la pongo, que la fe es mía, o como algunos dicen, no, Dios eligió para salvación a aquel que vio que iba a creer. Si Dios hizo eso, hermano, entonces quiere decir de que Dios elige para salvar a los que Él veía que iban a creer. Entonces la salvación depende de la fe, del que cree. Y si depende del que cree, entonces ¿qué pasa con la gloria de Dios? Es salvación por obras. Es salvación monergista, es decir, Dios pone una parte y a nosotros nos toca poner la otra. Yo escuchaba un predicador precisamente ayer en la tarde de esa manera, donde él decía, no, contestando una pregunta, porque le preguntaban que cómo era lo de la salvación, y que si el Señor nos justificó a todos, es decir, perdonó los pecados de todos nosotros, porque hay gente en el infierno, porque está el infierno. Y él decía de esta manera, mira, y un teólogo, gran teólogo, que no le voy a decir el nombre de él, pero él decía lo siguiente, mira, Jesucristo vino, Dios envió, y Él murió por todo el mundo. Y Él perdonó los pecados de todo el mundo. Pero como todo el mundo no responde en fe, esos que no responden en fe se van para el infierno. Y, ay, ¿cómo así? Sin pensarlo, sin entenderlo bien, este teólogo, muy conocido en Latinoamérica, todavía está vivo, tiene muchos libros. Este teólogo tiene problemas con la gloria de Dios. Porque este teólogo está diciendo que el hombre coopera con la salvación. Y este texto dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Mire, si Dios hubiera dejado una milésima para nuestra salvación, entonces yo tendría gloria. Porque, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué los de allá no creen? Por brutos. O sea, usted es inteligente, claro. A mí me predicaron el evangelio y yo la cogí de una. ¿Y él por qué no? Porque es bruto. En cambio yo la cogí de una. Señor, algo de gloria debe compartir conmigo. No, hermano. Dice aquí, la gracia y la fe es un don de Dios, no es de, dice, esto no es de vosotros, o entendámoslo, no es de nosotros, esto es un don de Dios, esto no es por obras, porque si fuera de nosotros sería por obras, por esfuerzo propio, por esfuerzo humano, para que nadie se gloríe. El punto es la gloria de Dios, salvación por pura gracia, y le da toda la gloria a Dios, hermano. Ahora, la Biblia también habla de esta fe salvadora, que es la forma como debemos, no solamente para ser salvos, sino como debemos vivir nuestra vida diaria. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El Evangelio se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No solamente que nosotros hemos sido justificados por la fe, sino que ahora debemos vivir por la fe. Y también vemos en 1 de Juan 5:4 que es el arma que tiene el creyente, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Que ha vencido al mundo nuestra fe. Entonces el hombre necesita la fe, el creyente necesita la fe para caminar por la fe. El creyente necesita la fe para poder enfrentar un mundo pecador, para poder enfrentar este mundo impío, para poder sostenerse, necesita la fe. Póngamelos aquí adelante, que los quiero ver ahí, aquí adelante. Bienvenidos, sigan, aquí adelante. Entonces viene la pregunta, hermanos, ¿por qué se habla de la fe salvadora?
¿Por qué se habla de la fe salvadora? Porque existe una fe falsa que no nace en Dios y su palabra, sino en el hombre. No sé cómo expresar, si tristeza me da. No ira, yo ya no, ni me indigno en eso, pero me da tristeza de que la gran mayoría de cristianos hoy día que dicen tener fe, ellos no tienen ninguna fe salvadora. La fe que tienen es una fe ficticia. La fe que tienen es una fe natural. Es más, la fe que dicen tener hoy es una fe en la fe. Es una fe en su confesión. Es una fe en su esfuerzo, en lo que ellos están haciendo. Hermano, la fe es de Dios, pero las personas hoy día, por el pensamiento positivo, que eso se recogió y lo trajeron del Medio Oriente. Cuando yo me di cuenta de esto, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Porque yo leí grandes hombres, entre comillas, de fe, que fue los que trajeron esa revolución de la confesión de fe, de decláralo, recíbelo, decrétalo, que yo estuve envuelto en eso, que todo lo que pisare la planta de sus pies era suyo, que si lo declara, lo confiesa es suyo, que vea que usted tiene que ver su milagro, tiene que visualizarlo, y cuando usted visualiza su milagro y usted lo confiesa, usted lo va a tener. Hermano, cuando yo me doy cuenta que ese hombre que ya murió, que es el padre de todos estos, porque después de que ese hombre escribe y manda todos los libros a Latinoamérica y manda todos esos mensajes a Latinoamérica, estoy hablando del año 95, 1995, luego en el año 2000 aparece todo lo que es ese movimiento de fe, y comienzan a levantarse en iglesias apostólicas, iglesias proféticas, iglesias de fe, que yo caí ahí. Todo eso, después me di cuenta que este hombre extrajo esto de la nueva era y de por allá del Medio Oriente, de la India, de gente que no tiene nada que ver con el Evangelio, sino con otras culturas, con otras religiones, adorando a otros dioses. Y entonces ese pensamiento positivo se vino, y ahora las personas confunden cualquier motivador con un pastor. Es más, hoy hay muchos, entre comillas, pastores que son motivadores, porque le hablan de que usted puede lograrlo, desarrolla, ¿cómo es? El hombre interior, el que mira quién está en ti, sácalo a la luz. Usted, hay un potencial en su vida, en su mente, usted declare, usted lo puede desarrollar, hermano. Déjeme decirle que esto todo el mundo lo sabe, todo el mundo hace eso. Lo hacen para el chance, lo hacen para la lotería, lo declaran para las casas, para los carros. Eso no solamente es un lenguaje de los cristianos hoy día, es un lenguaje de la gente a nivel mundial. Todo el mundo quiere eso, porque le dijeron que él es una especie de diosecito, que usted tiene que dejar salir lo que tiene adentro y eso lo va a sacar. Entonces de ahí sale la famosa fe, fe en la fe en su confesión, y la iglesia lo trajo fe, ojo, fe en el ayuno, fe en la oración, fe en las vigilias, fe en el dar inclusive, y los pastores se aprovecharon para enriquecerse y dijeron, ahora entonces ya no es ofrenda solamente, ya no es diezmo, sino ahora son primicias, son pactos, son siembras, una cantidad de cosas que le han puesto, pero obviamente con la fe, hágalo con fe. Pero esta fe no es la fe de la palabra de Dios. No es la fe de la palabra. Déjeme decirle, hermano, afuera, en el mundo entero, y está bien, y eso es cierto, hermano, porque yo también, como en 2 ocasiones fui vendedor, y yo sé que es meterse uno por una hora a un expositor y que les ponga cómo se va a vender ese producto por todos los lados, y sale uno y se come el mundo. Y déjeme decirle que yo lo experimenté. Porque yo estaba vendiendo, y no me da pena decir esto porque a mí me tocó también trabajar una vez, bueno, yo trabajo aquí espiritualmente, pero me tocó trabajar secularmente. Y yo fui a vender enciclopedias, y déjeme decirle, un domingo me fui a vender enciclopedias. Vendí 7. ¿Sabe cuánto me gané en mis cálculos? 350,000 pesos me gané.
Y la llevé yo y eso me pone una estrella ya, el informe, en la semana, todo. A los 8 días se me han caído 5. Me quedaron 2. ¿Por qué? Porque con ese programa que me dieron allá, con esa motivación, con esa inyección de motivación que me metieron allá, de que yo podía vender, yo fui a los clientes y les hice firmar. ¿Sabe? Se vuelve uno mentiroso. Todo esto, yo sé que aquí hay gente vendedora, pero ojo, se vuelve mentiroso. Claro, eso le cura hasta el dolor de uña, no tengo ningún problema, eso le quita las manchas todas, cualquiera que sea. ¿Yo por qué estoy en esto? Porque la gente, esa es la clase de fe que tiene. Entonces esa fe nos salva, y así vienen a la iglesia, y así los pastores le han hablado, y la gente está ahí, pero sin salvación. Yo espero que aquí no haya ninguno, y si lo hay, le va a tocar arrepentirse. Entonces, ¿por qué habla de la fe salvadora? Porque hay una fe falsa, hermano. Miren lo que dice Jesucristo, Juan 2, 23 al 25. Él dijo lo siguiente: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y está hablando Juan acá, dice, muchos creyeron en su nombre, muchos creyeron en Jesús. Dice que, ¿y cómo creyeron? Viendo las señales que hacía, viendo las señales que Jesús hacía, muchos creyeron en él, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Ahora, si usted mira la palabra fiaba, acá es la misma fe, es decir, hubo mucha gente que creyó en Jesús, pero Jesús no creyó en ellos. Él no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Dice acá, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Muchos creyeron en Jesús, la gente lo decía, aún Juan lo dijo, pero Jesús dijo, pero mentira, usted no ha creído en mí. Entonces hay una fe falsa, donde la gente se engaña, hay gente engañada, hay pastores que están engañados y engañan, hablando de una fe que no es la verdadera. Ahora miren lo que dice Juan 6, 59 al 69, déjenme le leo esto rápido, también para hablar de que hay una fe falsa. Dice que estas cosas dijo Jesús en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Jesús enseñó la palabra de Dios en Capernaum, en una sinagoga, la enseñó. Dice que al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, note, al oírla, muchos de sus discípulos, ¿cómo así? Sí, eran declarados discípulos del Señor. ¿Por qué así? Porque recuerde que el Señor tuvo 70 discípulos y tuvo 12 apóstoles. Dice que a los primeros discípulos los llamó apóstoles, pero él tuvo 70 discípulos, pudo tener mucho más que 70 discípulos. Y entonces dice aquí, muchos de sus discípulos, cuando él les enseñó, muchos de sus discípulos, es decir, que caminaban con él, que lo miraban a él como un maestro, iban a todas las reuniones, caminaban con él. Yo estoy seguro que de estos muchos estuvieron muchos años con él, los años que estuvo. Pero cuando él les predica, dicen, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos no te murmuraban, el mismo Señor les llama a sus discípulos de él. Murmuraban de él, les digo, ¿esto os ofende? ¿Qué pues si vienes al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Luego dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Jesús está diciendo, lo que yo hablo da vida, la palabra que yo enseño da vida, pero le está diciendo a los discípulos que son de él, hay algunos entre ustedes que no creen. En otras palabras, tienen una fe falsa, no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Él sabía quiénes eran los que no creían. El Señor sabe quiénes son los que no creen. El pastor no lo sabe. El pastor puede tener una iglesia de miles, pero él no lo sabe. El Señor sabe de esos miles quiénes son los que creen en Él. Él es el único que sabe. Por eso al que no cree en Él, aunque diga que es pastor, aunque tenga una iglesia grande, le va a decir, no te conozco. Es más, aunque eche fuera demonios, aunque haga muchos milagros, aunque hable en el nombre de Cristo, aunque tenga la iglesia más grande del mundo, el Señor le va a decir, no lo conozco. ¿Por qué? Porque no creíste en mí. Pero yo tuve fe, sí, pero una fe en la fe, o una fe natural. O tuvo una fe para conseguir cosas acá, pero no tuvo la fe que Dios da para ser salvo. Y aquí lo que importa es la fe para ser salvo. Por eso se llama la fe salvadora. ¿Amén?
La fe salvadora. La iglesia existe solamente para contribuir en la salvación de las personas, para nada más. Yo me metí, o Dios me metió en este negocio de su palabra, y yo predico la palabra, y lo único que tengo que predicar aquí es salvación, no más. Y a la iglesia, santificación, que seamos como Cristo, no más. Hay mucha gente que habla de poseer cosas materiales, que lo hagan ellos, pero yo no, porque la Biblia no me mandó a eso. La Biblia me mandó fue a prepararme a mí, preparar un pueblo para el Señor, porque pronto que viene, en cualquier momento. Y no por lo que esté pasando en Medio Oriente, hermano. Eso no. Usted tiene que saber que Cristo viene en cualquier momento, y no porque se están cumpliendo las señales. Toda la vida hemos dicho lo mismo. Así que el Señor en cualquier momento aparece, sea que el mundo esté en guerra, lo que sea. Mire, el mundo puede estar reventándose, pero si al Señor no le place venir dentro de mí, está en el plan, dentro de 1000 años, en 1000 años va a venir. Pero si todo está tranquilo y no pasa nada, o estamos en guerra y el Señor dijo que era mañana, mañana viene. Así que no se dejen convencer por estas cosas de que muchos están asustados, eso que está pasando en Medio Oriente, ya van a hacer el templo. No, el templo del Señor eres tú y soy yo. Y la Jerusalén no es la de allá, es la que viene del cielo, dice Apocalipsis. Así que no nos confundamos. Y que amor hacia Israel, hermano, Israel es un pueblo impío, como son impíos también Medio Oriente y los que están allá, y los palestinos. Hay que orar por esa gente que está allá para que se arrepienta, pero Israel no es el pueblo de Dios. Tú y yo somos el pueblo de Dios. Y porque salieron los cristianos a sacar banderitas de Israel. Israel, Israel. ¿Por qué no tiene el mismo amor por los palestinos también entonces? Si es que ama a Israel, ama a los palestinos también. Ame a esas personas y prediquémosles el evangelio. Que si un palestino rechaza al Señor por Alá, pues déjeme decirle que esos israelitas están rechazando al Mesías, que vino y estuvo en medio de ellos, y lo rechazaron, y hasta hoy lo rechazan. Pero, tanto en Israel como en Palestina, hay cristianos genuinos, hay creyentes, y esos están muriendo también por esos bombardeos. De ese Juan 6:59, interesante. Bueno, dice luego el 66, muchos de estos después volvieron atrás y ya no andaban con el Señor. Es decir, la fe que no es verdadera, hermano, va a hacer que las personas tarde o temprano se alejen del Señor. Déjeme decirle que una persona que no tiene fe salvadora se va a alejar del Señor en cualquier momento, o en ese día que el Señor venga por él. Pero nunca va a estar con Cristo. Nunca. Párrafo número 1. El origen de la fe salvadora. El origen de la fe salvadora, y ya me fue el tiempo. La primera sesión le podemos poner el título de la fe es un don de la gracia de Dios dada a los escogidos. Pero no lo he leído. Párrafo número 1, el origen de la fe salvadora. Dice ese párrafo así: la gracia de la fe. Y note lo que dice: la gracia de la fe. ¿Por qué la fe es gracia de Dios? La gracia de la fe, por la cual los escogidos reciben capacidad para creer. Los escogidos, solo los escogidos, reciben capacidad para creer para la salvación de sus almas. ¿Ven? La gracia de la fe, porque otra vez es de Él, por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones, y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra de Dios. Por eso el primer punto es que la fe es un don de Dios, de la gracia de Dios dada a los escogidos. La fe no tiene nada que ver entonces con algo que nace en el hombre, sino que nace en Dios, el hombre la desarrolla. El creyente sencillamente recibe esa fe y actúa en esa fe que recibe. Y la última sesión, de la cual pues no voy a hablar porque ya lo hablamos, dice por la cual, es decir, por esa fe que recibe, y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y los otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. La segunda parte nos habla de un fortalecimiento, un crecimiento de la fe a través de los medios de gracia que lo habíamos visto en la santificación, así que no podemos enfatizar mucho ahí. La primera sesión, la fe es un don de la gracia de Dios, como ya lo dije, y miren lo que dice la Biblia entonces: la fe es concedida por Dios
textos que usted ya conoce, pero hay que enfatizarlo. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Note, a vosotros. ¿Quién es vosotros? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los escogidos. Entonces, a ustedes que son escogidos, dice, os es concedido a causa de Cristo. Es decir, Dios les concede, pero por la obra de Cristo. Dios les concede, pero porque Cristo murió por ellos. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Dos cosas nos concede Dios: padecimiento, pero la fe. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios que se da a los escogidos. Se da a aquellos por los cuales Cristo murió. Si Cristo no murió por ellos, no hay fe para ellos. Si Cristo murió por ellos, hay fe para ellos, para que puedan ser salvos. Ya lo hemos visto en Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros. Pero la fe es una gracia que es dada a los escogidos. Mira lo que dice Tito 1:1. Si alguien, ahí eso está ahí, si no pues lo puede anotar. Tito 1:1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, note, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Si tiene la Biblia, subraya eso. Conforme a la fe de los escogidos de Dios. ¿Quién es el que tiene fe? Los escogidos de Dios. Pablo dice que él es apóstol de Jesucristo, pero eso es conforme a la fe de los escogidos de Dios. Es decir, usted es un hijo de Dios, pero es conforme a la fe que Dios le dio por ser escogido de Dios. Otro texto, Hechos 13:48, que es muy conocido. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y note, y creyeron todos. ¿Quiénes todos? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y aquí está la palabra predestinación. Ordenados, predestinados para vida eterna. Algunos teólogos ven esa palabra que ordenados como una fila, ¿no? Como que el Señor dijo, ustedes háganme en esta fila, vengan por acá. Entonces, ustedes están ordenados y ustedes pasen por aquí. Pasen por aquí al infierno y ustedes pasen por aquí al cielo. Eso es un orden. Entonces, ¿quién creyó cuando Pablo predicó el Evangelio? ¿Quién creyó? ¿Los que estaban qué? Ordenados para salvación. Entonces preguntémonos, si no estaban ordenados, ¿podían creer? Y yo sé que en estas doctrinas a mí me tiran piedra y nos pueden tratar mal y nos dicen hasta hijos del diablo, porque así lo tratan a uno. Y si no, hubo muchos predicadores, y yo ahora veo predicadores que ya murieron con esa una creencia muy distante de las escrituras, de la predestinación, diciendo que esa doctrina nació en el infierno. Y ahorita hay predicadores que dicen lo mismo, uno se queda aterrado. De pronto lo dicen de una manera más coloquial, no sé, menos ofensiva, pero lo dicen. No, hermanos, dice aquí, creyeron todos los que estaban ordenados. Ahora miramos otro versículo, Juan 10:26. Pero vosotros no creéis, le dice a quienes, a esos judíos que hoy defiende la mayoría de los cristianos. Bueno, a los judíos, pero son otros, pero de los mismos. Porque tienen el mismo espíritu, no creen en Cristo. A esos judíos que no creyeron en Cristo les dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Por qué no pudieron creer? Porque no soy de mis ovejas. Entonces, ¿quién puede creer? Los que son de mis ovejas. Pues es que la Biblia es tan clara, hermanos, pero la gente le pone sus cosas. Miremos otro, 2 Tesalonicenses 2:13. Mire, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. ¿Quién es vosotros? La iglesia. ¿De qué? Hermanos amados por el Señor. Imagínense, es la iglesia. Son vosotros que la iglesia, son amados por el Señor. ¿De qué vamos a dar gracias? De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Y cómo los escogió? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Si son escogidos, hermanos, son santos en el Espíritu y tienen fe en la verdad. Si no, no son escogidos. Iglesia, dice, yo doy gracias de que Dios los haya escogido
¿Cómo los escogió? Los escogió para salvación, por eso se llama la fe salvadora. Los escogió para salvación mediante la santificación por el Espíritu, de tal manera que si alguien dice que es escogido y no es santo por el Espíritu, no es escogido. Pero luego dice, y la fe en la verdad. Es decir, el escogido tiene fe en la verdad, que es la palabra de Dios. No tiene fe en la fe, ni tiene fe en sí mismo. Ahora al final le doy unos detalles de lo que es la fe, esta fe que estamos hablando, la fe verdadera. Otro punto, la fe viene entonces por la palabra de Dios, como veíamos la confesión que dice, ¿no? Todo esto por medio de la palabra de Dios. Romanos 10, versículo 14 y 17 nomás, pero dice así, ¿cómo pues invocarán? O sea, si la Biblia dice que para ser salvos hay que invocar, porque todo el que cree invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, si hay que invocar para ser salvo, Pablo pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel de que no han creído? O sea, para invocar, ¿qué tienen que hacer? Creer. Pero luego dice, ¿y cómo creerán de aquel de que no han oído? Nadie puede, hermanos, invocar con una fe salvadora si él no ha creído primeramente ¿en qué? Si él no ha oído primeramente, versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, para que una persona invoque para salvación, es decir, haga una oración de fe como dicen hoy día, yo sí creo en esa oración de fe, pero es una oración que sale del corazón de esa persona sin ayuda de nadie. Si esa persona invoca para salvación, esa persona lo hace porque ella ha creído en su corazón. Y si esa persona cree en su corazón, ella no ha creído por escuchar a un motivador. Ella ha creído por escuchar el verdadero evangelio. ¿Cómo creerán sin haber oído? ¿Y haber oído qué? La bendita palabra de Dios. Amén. Cuando una persona oye la palabra de Dios, esa persona puede creer con su corazón y lo próximo es que va a invocar. Y cuando invoca, entonces, ¿qué se va a expresar luego? La vida santa y un desarrollo de esa fe. Religión es lo que yo antes tenía y hacía. Decirle a usted que cambie. Yo ya aprendí. Por eso tengan temor, no sé, o miedo. Si yo veo que usted no cambia, me quedo callado y no le digo nada. Yo más bien voy a orar al Señor y le digo, Señor, conviértelo, por favor, porque ese no es convertido nada. Y si no se convierte, entonces oraré para que el Señor entonces lo desgaje rápido de la iglesia. Igual se va a perder, que se pierda en el mundo y no aquí dentro de nosotros, que es lo peor. Pero oro obviamente para que se arrepienta, que Dios le dé convicción con la palabra. Estos temas que son muy conocidos, yo sé que usted lo conoce, pero tiene que llevarnos a pensar, realmente, Señor amado, yo tengo la verdadera fe, hay una verdadera conversión en mi vida. Otro punto, la fe objetiva es el conjunto de doctrinas de la palabra de Dios. Y es muy importante cuando hablamos de una fe, entonces vamos a hablar de una fe objetiva, pero de una fe subjetiva. Cuando hablamos de la fe objetiva, estamos hablando del objeto de esa fe. Y esa fe verdadera es el conjunto entonces de doctrinas de la palabra de Dios. Por lo menos mire lo que dice Hechos 2:42, y perseveraban, es decir, la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. ¿En qué perseveraban? En la doctrina. Esa misma doctrina es la misma palabra para fe. Perseveraban en la fe de los apóstoles, en la doctrina, como dice Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa palabra fe es la misma doctrina. Es decir, cuando hablamos de la fe, mi amado hermano, no es algo, no de hoy día, yo tengo fe, como algo que tiene que salir de mí, como una fuerza. Crea, hermano, y como que queremos obligarlo a que crea. La fe viene cuando tú te sientas a estudiar la palabra de Dios. Cuando tú te sientas a escuchar un mensaje, una predicación, ahí viene la fe. No hay otro.
Muchos creen que pueden desarrollar fe porque se meten en un tiempo de ayuno, de oración. Yo digo, ese ayuno es válido si va con la palabra. Ese ayuno es válido, obviamente, si tiene palabra de Dios. Es decir, lea la Biblia, ore, lea la Biblia, ore. Y ese debe ser el ayuno, orar, leer, orar, leer, orar, leer. Amén. Y si no, no es un ayuno, no tiene sentido. Otro punto, bueno, la fe objetiva es la doctrina, esa es la fe. Es tener esa confianza, y ahora desarrollamos mejor lo que significa la fe, pero es tener esa confianza en la doctrina de los apóstoles. Y la fe subjetiva, pues es la confianza o el acto de creer en Dios. Por lo menos Lucas 17:5, los apóstoles le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Ve que hay diferencia. Una cosa es la fe, el objeto de la fe, que es la palabra de Dios. Otra cosa es el aumento de la fe, que ya es subjetiva. Entonces tú y yo estamos creciendo en una fe. Subjetivamente crecemos en la fe, pero objetivamente creemos en la palabra de Dios. Romanos 4:11 nos dice: y recibió Abraham la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. O en otras palabras, Abraham fue justificado por la fe. Él fue hecho justo por la fe. Dice, la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Aquí está hablando de una fe objetiva, la fe. Es decir, en sí la fe es la palabra de Dios, el conglomerado de la doctrina, esa es la fe. Pero hay fe en mí cuando yo escucho esa palabra y viene a mi corazón y yo la creo y respondo. Ahora, como lo vamos a ver en los elementos de la fe, y entonces ahí está lo que se llama esa fe verdadera. Entonces la fe verdadera tiene una fe objetiva y una fe subjetiva. La objetiva es la palabra de Dios, la subjetiva es ya la confianza que yo pongo en esa palabra. Otro texto que me ayuda a esa confianza es Juan 3:18, que dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahí está, el que cree en él ese es salvo, esa es la fe para él. Ok, entonces en este tiempo que me queda, quiero hablar, hermanos, de los tres elementos de la fe verdadera. Como ya le dije, y brevemente lo voy a decir, la sesión número 2, pudiéramos llamarlo el crecimiento de la fe a través de los medios de gracia. Y déjeme leerle la última parte, antes de hablarle de estos tres elementos de la fe, la última parte de la confesión. Dice: por lo cual y por la administración del bautismo y la cena del Señor y la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. Ya le dije, esto lo habíamos hablado. Esto es cómo se crece entonces en santificación. Aquí sería cómo se crece en la fe. Ok, pero vamos entonces con este punto, y lo dejé de último para que miráramos. Hay fe falsa, y ahora vamos a darnos cuenta por qué es falsa. Y es falsa porque no tiene los tres elementos o los tres aspectos de la verdadera fe. Y hermano, y es interesante porque tengo las palabras en latín para mostrarle que esto no es de ahora, esto es lo que ha creído la iglesia siempre. La iglesia, al ver que hay tanta fe ficticia por ahí, falsa, entonces, ¿qué es la fe correcta? ¿Qué es la fe verdadera? La fe verdadera tiene tres elementos. Yo espero que usted lo sepa ya, aquí lo hemos dicho hasta la saciedad, y si no, hermano, yo no sé, pero lo va a aprender, o más tenerlo. Número 1, conocimiento. Se llama la notitia, en este caso en latín, que es el elemento de la fe, el elemento de la fe. La noticia sería el conocimiento. Entonces, este es el elemento que se refiere al contenido de la fe, como habíamos dicho ahora. Son los datos o es la información que el pecador debe saber para poder ser salvo. La noticia, hermano, cuando usted está llevando el evangelio a otra persona, usted le está llevando la noticia, la buena nueva de salvación. Se llama conocimiento. El primer elemento de la fe verdadera es tener la noticia de quién es Cristo y qué hizo Cristo por nosotros. Por eso yo dudo de una conversión, de una presentación de un evangelio en 5 minutos, ni siquiera en 1 hora. Puede ser, pero por lo general las personas deben exponerse a la predicación del evangelio muchas veces.
hasta que ellas tengan una regeneración. Ah, está el ladrón en la cruz. Bueno, sí, Dios puede hacer excepciones a la regla. Y está el ladrón que estaba en la cruz, pero él, y esto es importante que lo tengamos claro, él respondió así porque él ya conocía todo el Antiguo Testamento. Él sabía y esperaba al Mesías, solo que lo rechazó. Pero cuando ya lo vio en la cruz, dijo, ah, este es, ah, listo. Lo mismo el apóstol Pablo. ¿Por qué el apóstol Pablo reaccionó tan rápido y fue un apóstol tremendo? Porque él se conocía muy bien el Antiguo Pacto. Él cuando vio el Mesías dijo, usted no es, pero él sabía exactamente quién era el Mesías. Cuando ya el Señor se le aparece, ah, usted es, ay, sí, entonces sí, ya inmediatamente tenía claro el Evangelio. Hermano, no hay verdadera fe si no hay un verdadero conocimiento del Evangelio. Y el Evangelio implica la persona de Cristo y su obra. Y hablar de la persona de Cristo, hermano, es comenzar desde quién es, definir. Él es una sola persona con dos naturalezas y hay mucho tema para hablar. Y luego hablar de su obra, desde el momento de su encarnación, su vida, todo, hasta el momento de la expiación, resurrección y aún la intercesión por nosotros ahora. Por eso es lo que estamos haciendo nosotros, creciendo en esa fe. Entonces lo primero es la noticia. Sin esa noticia o ese conocimiento de Cristo no hay salvación posible. Número 2, lo que se llama la convicción, o como llamamos los reformados, el asentimiento, o en latín, ascensus. El ascensus, que es asentimiento, eso se llama el elemento emotivo de la fe. El conocimiento sería el elemento mental de la fe, es decir, tener un conocimiento en la mente. El elemento acá emotivo, emocional de la fe es el asentimiento, hermanos. Es llegar a tener una convicción, y ahora leíamos con Leonardo Hebreos 1:1 y ahí podemos llegar a esa definición. Es pues la fe, Hebreos 11:1, perdón. Es pues la fe, note, la certeza. Es decir, usted está tan cierto en eso, la convicción de lo que no se ve. Es decir, hay una convicción plena en su vida. Esa convicción se puede leer de la siguiente manera: el pecador escucha el Evangelio, que es la primera parte, y luego queda convencido de esa verdad. Ese Evangelio lo convenció y el corazón responde anhelando a Cristo para remediar su mal. Es decir, ¿por qué queda convencido? Porque escucha la noticia de Cristo, y cuando se le habla de Cristo se le está hablando del estado que está muerto espiritualmente. La persona queda con un convencimiento que lo único que ella dice es: ¿y qué haré para ser salvo? ¿Se acuerda cuando Pedro predica el Evangelio? ¿Y qué haremos para ser salvos? Esa pregunta debe salir de un corazón que va a ser regenerado. Cuando se le presenta el Evangelio, ¿y qué quiere que haga? ¿Dónde le firmo? ¿No? Como cuando a usted le presentan el negocio de la vida, y yo, ¿dónde le firmo? De una, ¿no? Es decir, yo estoy dispuesto a entregar, porque eso es tan bueno que yo lo doy. Por eso muchos han sido engañados, han firmado mal y los han robado, porque los convencieron. Pero este Evangelio, hermanos, debe ser tan claro que la persona debe tenerlo tan claro que debe llegar a convencerse por sí mismo, que está dispuesta a decir cómo es, qué hay que hacer. Pero aún el pleno conocimiento no es la fe verdadera, no salva. Y aún este punto de la convicción, de llegar a estar a punto de darse, no salva tampoco. Muchos lo tienen así. Entonces necesitamos el tercero, que se llama confianza, entrega, o llegar a ser uno con Él, uno con Cristo. Eso se le llama la fiducia. Sería el tercer aspecto de la salvación. El primer aspecto es la noticia, luego el asentimiento y luego la fiducia, que sería la confianza, y es el elemento volitivo de la fe. Nosotros nos enseñaron entonces y decimos, bueno, que el hombre tiene una mente, tiene una emoción y tiene una voluntad. Bueno, ahí está la fe verdadera. La fe verdadera implica que tengo un conocimiento de Dios, del Evangelio. La fe verdadera implica que tengo una emoción, es decir, estoy de acuerdo con esto. Sí, así es, yo creo esa verdad. Pero en tercer lugar, ahora hay un traslado, es decir, ya no confío en mí, sino que dejo de confiar en mí y pongo mi vida en las manos de ese que me hablaron. Hay un conocimiento de Cristo, tengo una convicción de Cristo, entonces ahora me abandono a ese Cristo, me entrego en las manos de ese Cristo para que haga de mí ahora sí la persona que Él quiere. Cuando eso pasa, hermanos, ahí hay una fe verdadera. Y la fe verdadera tiene los tres elementos. Si llega a faltar uno tan siquiera, no sirve de nada.
Porque hay mucha gente que supuestamente ha entregado la vida al Señor, ha estado quizás convencida, pero no tiene el elemento del conocimiento, porque no sabe quién es Cristo ni la obra en la cruz del Calvario. ¿De qué sirve? Esa fe no sirve. Alguno puede tener los dos primeros, otro puede tener de pronto el primero y el último, sin una convicción realmente de quién es Él. Es decir, los tres aspectos deben ir para tener una fe verdadera. Esa confianza, entonces, la verdadera fe no solo despierta la mente de la verdad del Evangelio, y tampoco se detiene al despertar el corazón de un deseo por Cristo, sino que también afecta nuestra voluntad. Es una decisión de entregarnos a Cristo. Quiero terminar aquí, hermanos, porque la manera de yo poder explicar esto es lo que le pasó a Charles Blondin. Yo aquí lo he traído más de una vez, pero es que yo no encuentro otra manera de poder aclarar estos elementos. Charles Blondin era un hombre que ponía una cuerda floja de lado a lado en las cataratas del Niágara en Canadá. Y él atravesaba de lado a lado y la gente aplaudía. Una vez él trajo una carretilla y puso una persona a pasar por esa, de lado a lado. Hermano, ¿dónde están las cosas? Hay un conocimiento. Charles Blondin lo hace. Hay un convencimiento, ¿verdad? Pero, claro, yo estoy de acuerdo. Ahora, hay una entrega. Una vez Charles Blondin dijo, bueno, a esa gente que aplaudía, ¿quién quiere venir aquí? Y se sube a la carreta y yo lo paso de lado a lado. Nadie quiso venir. Nadie quiso responder. De pronto un señor, no sé si era sordo, lo llamaron y él vino y se sube a la carreta. La gente lo estaba mirando. Charles Blondin coge en esa carreta y monta a ese anciano y lo pasa hasta allá y lo pasa al lado de la gente aplaudiendo. ¿Cuál es el punto, hermanos? Hay muchas personas que conocen con su mente que Cristo vino a morir en una cruz, así como ese hombre puede pasar esa cuerda tirante. Pueden estar tan convencidos en su corazón, se emocionan y aplauden, ¡ay, miren cómo lo hace! Sí, pero nunca están dispuestos a irse a Él y confiarle la vida a Él para que lo pase de lado a lado, porque le da miedo. No, ¿cómo van a subir ahí? ¿Cómo así? Luego usted no tuvo un conocimiento. ¿Usted acaso no lo vio? Claro que lo vi. ¿Usted luego no aplaudió y no se emocionó? Claro. ¿Y por qué no entrega la vida ahora? No, hasta ya no. Hay mucha gente así y no son cristianos nada. El cristiano verdadero es como ese anciano que está dispuesto a decirle, Charles Blondin, yo creo que lo puede hacer porque tengo el conocimiento, lo vi, me emocioné por lo que lo estás haciendo, ahora te doy mi vida para que lo haga. Y usted ya deja de confiar en sí mismo y pone ahí, entonces él lo pasa al otro lado. Esa es la fe verdadera. Y cuando uno se entrega así, en la mano del Señor, hermano, de ahí en adelante vienen todos los resultados de una vida espiritual. Aquí no hay que pelear por dejar un pecado, aquí no hay que pelear por dejar mañas. No, hermano, el Señor se encarga de hacerlo totalmente nuevo. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. El Evangelio no es cuestión de hacer y no hacer, haga, no. El Evangelio no son prohibiciones de nada. El Evangelio es una vida totalmente cambiada por Dios. Dios hace una vida nueva. Y en esa vida nueva hay un fruto de santidad y hay un crecimiento en esta verdad que es la fe. Entonces no hay fe verdadera sin un conocimiento, no hay fe verdadera sin una convicción, y no hay una fe verdadera sin una confianza o una entrega a Jesucristo que vino a salvarnos por nosotros. Amén. Oremos.